Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. La verdad que yo no sé para ellos, pero para mí es un milagro que hoy esté aquí compartiendo las buenas nuevas. Y le agradezco a Dios de todo corazón todo lo que ha hecho en nuestras vidas, en aquellos que podemos cumplir años cada año, ¿no? Sus maravillas, su misericordia, su bondad, tantas cosas que ha hecho que nosotros sabemos que ha hecho, ¿verdad? En cada uno de nosotros, y nuestra esperanza está en Él. Él ha sido nuestro baluarte, nuestro sosiego, nuestra fortaleza. Él en ocasiones ha hecho grandes milagros, aún nosotros sin darnos cuenta de ello. Pero lo que sí puedo declarar con toda mi alma es que estoy aquí gracias a Él. Y creo que vosotros también, los que cumplís años en este mes de mayo. Y los que habéis cumplido años en los otros meses también. Ella cumplió 18. ¿En el 18 de mayo también? ¿Y la su hija? Ayer. ¿El 25 de mayo? Bueno. ¿Cómo salen las flores? ¿Cómo salen las flores? En mayo, en primavera, la sangre altera. Me decía mi madre siempre, la primavera la sangre altera. ¿Sabéis que hoy es 28 de mayo, día de Pentecostés? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Quién dijo eso? ¿Lo dices tú? ¿Lo digo yo? Bueno, realmente es una fecha como la de Navidad, ¿no? ¿Quién dijo eso? En Navidad, el 25. ¿Quién dijo eso? Pues lo dijo quien lo dijo. Pero sabemos que de alguna manera hay momentos puntuales en nuestra vida sin que las fechas igual no sean exactas, en las que ocurrieron cosas y cosas trascendentales para la vida de la iglesia, para la vida de los seres humanos y para la vida, obviamente, de los hijos de Dios, de los cristianos. Y el día del Pentecostés es uno. Porque hay una cosa indispensable para que el Espíritu en ese momento se hubiese derramado. Una, el amor de Dios, indiscutiblemente. Y otra, que había hombres y mujeres que le amaban, que le esperaban, que estaban unánimes. ¿Estamos unánimes? Amén. Estamos unánimes, ¿verdad? Amén. ¿Qué importan entonces las fechas? Amén. ¿Qué importan? 28, 25. ¿Qué más da, verdad, que hayamos nacido el 15, el 25, el 26? El Señor nos sostiene. Y el Señor nos ha levantado una y otra vez. Me gustaría que tomásemos la palabra de Dios en Hechos. Capítulo 2. Porque este es un antes y un después. Pasaron cosas verdaderamente angustiosas para el pueblo de Dios y pasaron momentos de incertidumbre y de intranquilidad en el corazón de aquellos que le amaban y de aquellos que le buscaban, de aquellos que habían estado comiendo con Jesús, bebiendo con Jesús. Y en esas semanas, en esos días, en ese tiempo, no solo perdieron a un ser que amaban y que querían, sino que perdieron a su maestro. Perdieron su guía, su dirección. Yo no sé tú cuántas veces has perdido tu guía y tu dirección, pero yo sí sé y me acuerdo cuando he perdido mi guía y mi dirección y cómo me encontraba en ese momento. Y realmente perderse nunca es bueno. Andar a tientas nunca es bueno, andar a oscuras no es bueno. Y la religión, nuestra carnalidad y nuestra humanidad en ocasiones nos ha empujado a andar a oscuras, nos ha empujado a andar fuera de los caminos de Dios, aún a pesar de las manifestaciones de Dios, como cuando Jesús se apareció a algunos de sus discípulos, no solo Tomás. En ese momento fue un incrédulo y quiso poner su dedo en las llagas y en los pies del Maestro, ¿verdad? En las llagas de sus manos y en las llagas de sus pies.
sino que todos en su corazón, cuando las mujeres trajeron las buenas nuevas de que Jesús había resucitado, no cabía esa realidad en sus vidas. No eran capaces de asimilarlo, habían visto como un pueblo opresor y como su propio pueblo lo insultaba, lo machacaba, lo hería, hasta llevarlo a un monte y allí acabar y consumar su muerte. Todos lo vieron. Y a día de hoy, hermanos, en muchas ocasiones a nosotros nos es muy difícil creer en ciertas cosas de la palabra de Dios. Hay como una barrera, ¿verdad? Como un obstáculo que se impone entre nosotros y entre la fe y la verdad que debemos seguir anunciando y que debemos seguir viviendo. Por eso es necesario de que el Señor aumente nuestra fe. Es necesario de que se rompan ciertas incredulidades en nuestra vida. Es necesario de que, aunque nosotros nos celebramos días en concreto y puntuales, porque son cosas que anhelamos vivir todos los días, sabemos que nos es necesario recordar. Y Pablo lo decía una y otra vez. Para mí no es cansado. Para mí no es tedioso recordaros las mismas cosas una y otra vez. Porque el hombre, porque el ser humano y los hijos de Dios somos personas, somos seres humanos muy olvidadizos, oidores olvidadizos, dice la palabra de Dios. Por eso quiero recordaros este capítulo de Hechos 2 que dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, estaban juntos. Y me gustaría pararme aquí, aún quedan muchos versículos, ya lo sé, pero me gustaría pararme aquí y habla de unanimidad y de estar juntos, no revueltos. No de estar todos en un lugar y nada más, sino de realmente tener una afinidad todos, unos para con otros. Estar esperando una misma cosa, tener un mismo sentir, ser de un mismo corazón. Se evitarían un montón de circunstancias y de problemas y no daríamos pie en ocasiones, muchísimas ocasiones, al diablo en nuestra vida, ¿sí o no? Cuando esperas a Jesús unánime, cuando abres tu corazón, cuando no hay nada en ti que te pueda ofender, cuando no hay nada fuera de ti que te pueda ofender, cuando no hay ninguna cosa creada en este mundo que pueda golpear tu corazón para apartarte de esta unanimidad, de estar juntos, unidos por ese Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Entonces puede ocurrir cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa en la vida de cualquiera, y eso está ocurriendo a lo largo y ancho de todo el planeta, de todo el mundo, y ha estado ocurriendo desde 2000 años para atrás. El Señor, a pesar de no estar en cuerpo, dijo que dejaba ¿a quién? Al Espíritu Santo, que ha sido el encargado generación tras generación de ir tocando, de ir llevando la verdad a las vidas, de ir avivando el fuego del Espíritu de Dios, ¿verdad?, en el corazón de aquellos que le amaban, de aquellos que le esperaban, de aquellos que estaban unánimes. Porque dice la Escritura que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual, dice, llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, dice la Escritura, todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Una gran manifestación de poder que hasta el día de hoy sigue ocurriendo a lo largo y ancho de este mundo. Es necesario además que esto continúe, y es necesario que continúe porque así la palabra de Dios lo completa y lo dice para que se cumpla todo lo escrito. Y es necesario que su pueblo camine y viva en este poder. A veces es verdaderamente un impedimento el que realmente vivamos tanto tiempo en la carne, que nos ocupemos de tantas cosas carnales y que descuidemos las cosas del Espíritu, porque en ocasiones llega a apagar este fuego que el Espíritu Santo está empeñado en encender cada día en tu vida, avivándolo,
para que entiendas de que Dios puede hacer cualquier cosa en cualquier momento, en cualquier circunstancia, cuando uno se deja trabajar, cuando uno se deja en sus manos. No esperes canalizar a Dios a través de tu razonamiento. Tienes que usarlo, obviamente, es verdad. Pero Dios no trabaja como tú trabajas. Dios no piensa como tú piensas. Dios no camina como tú caminas. La Escritura dice, sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros. ¿Sí o no? Lo dice Él, no lo digo yo. Lo hemos dicho hasta la saciedad. El otro día os mandaba al grupo una historia de una joven en un tiempo de la historia de su vida, y muchos años atrás, donde las cosas no eran quizás tan bollantes como son hoy, económicamente hablando y humanamente hablando, en un país como España, en Galicia mismo. Una persona que amaba a Dios, que dejó su vida en manos de Dios. No sé, muchos de vosotros lo habéis visto, ¿no? Una mujer pequeña con un Dios grande, era el título. Sí. Y yo me estaba dando cuenta de una cosa, que en ocasiones no merecemos ni respirar. No merecemos ni siquiera el levantarnos y llamarle Señor, porque a veces es Señor de qué. A veces no es Señor en nuestra vida de nada. Porque le ponemos tantos impedimentos y le ponemos tantas cosas para que Él obre en nuestra vida y nosotros lo veamos que se aburre ya de nuestra historia. Pero sabemos que Dios es un Dios amoroso, misericordioso, bondadoso. ¿Sí o no? Ay, si no fuera por su amor. Ay, si no fuera por su poder. Ay, si no fuera por su gracia, por su amor inmerecido, por aquel sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ay, si no fuera por la venida del Espíritu Santo en nuestra vida. El Consolador, el que nos guía a toda verdad. Esta mujer, no os lo cuento, si queréis ver, os voy a contar un poquito nada más, pero si queréis verlo, mirar el vídeo. Fue una mujer que se dejó en manos de Dios, las pasó, bueno, tremendas, con muy poquitos recursos y se le dio, pensó, entendió que el Señor le estaba enviando misionera a China, era inglesa, creo recordar. Y China en aquellos momentos estaba en guerra con Rusia, estaba en guerra con Japón, era un desastre aquello. Y a donde llegó, unas aldeas tremendas, donde la necesidad era apremiante. Dice la historia que no se casó, pero el Señor le envió cientos de niños, fue una pasada. Tuvo que caminar montañas, días y días sin alimentos, sin comida, por montañas frías, heladas, para poder salvar a todos esos niños. La pregunta, ¿lo haríamos nosotros? ¿Lo haríamos nosotros si de verdad realmente sintiéramos algo de Dios? Yo me estaba avergonzando viendo eso. Sé que Dios no nos manda a todos recorrer las montañas de China, pero aquí donde estés, recorre tu montaña. Suba a tu montaña, a la montaña que Dios te manda. Y deja de estar, ¿verdad?, contemplando la historia desde las gradas, desde fuera. Porque Pentecostés nos habla de un mover poderoso y grandioso en el corazón de aquellos que necesitaban ser avivados, de aquellos que necesitaban tener una conclusión en sus vidas acerca del tiempo que echaron con aquel hombre llamado Jesús de Nazaret. Pasaron cosas tremendas, como aquí pone, ¿no?, que le aparecieron como lenguas de fuego, ¿no?, en sus cabezas, y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Y dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. De aquella Jerusalén era un hervidero de nacionalidades, como lo puede ser hoy Nueva York o cualquier ciudad cosmopolita. En aquel momento Jerusalén estaba lleno de todas estas gentes, de todas las naciones. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Había un impacto
Un impacto que Dios nos sigue llamando a que nosotros creemos en el corazón de aquellos que están a nuestro alrededor. Quizás de una forma, quizás de otra. Recordándome la historia de esta mujer, ella tuvo un impacto en el corazón de muchas personas que no hablaban su mismo idioma, pero con su amor y con su corazón abierto y dispuesta a que Dios hiciera su voluntad a través de ella, pudo no solo servir al Señor, sino cambiar la vida de muchas personas y dar a conocer a Cristo en una tierra inhóspita. Si esta tierra es dura, aquella en aquellos tiempos era una piedra y las circunstancias no apoyaban. Incluso podría morir muy fácilmente en cualquier momento, en cualquier circunstancia, debido pues a los peligros que realmente corrió. Dice que estaban atónitos, la escritura, había un estruendo y se juntó a la multitud, ¿no? Como cuando algo pasa y todo el mundo va a ver qué es, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿No? Y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan, ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, alamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, estos están borrachos, están llenos de mosto. Pero estos de los que hablaba la Escritura en los versos atrás, varones piadosos, hay gente, sabes, que cuando ve algo sobrenatural o ve algo diferente o escucha palabras que golpean su corazón, se ponen a pensar y paran y reflexionan. No cogen, van y se van o se ríen de lo que alguien está diciendo. Y se pusieron a pensar muchos y reflexionaron sobre lo que estaba pasando, y lo que estaba pasando era que a partir de ahí se encendería una mecha que nunca más se apagaría en la historia de la humanidad y que realmente culminará con la segunda venida del Maestro. El Señor seguirá haciendo, seguirá construyendo, seguirá abriendo caminos donde no los hay, seguirá sorprendiendo a muchos a lo largo y ancho de este mundo. Lo seguirá haciendo, con tu ayuda o sin tu ayuda, con mi ayuda o sin mi ayuda. Ni que decir tiene de que si estás aquí es porque anhela de que sea también con tu ayuda. Anhela que realmente nosotros podamos ser partícipes de este mover que ha cambiado el corazón y la vida de muchos, y entre ellos nosotros. Amén. Pienso que la mayoría de los que estamos aquí, por no decir todos, Dios ha hecho una obra en nuestra vida. Una obra que aún creemos incompleta y que aún creemos que está perfeccionando. Pero lo que sí sé es que cada día en nuestras vidas Él quiere seguir mostrándose con este poder que le caracteriza. Lo que os digo con otras palabras, Él quiere aumentar tu fe. Él quiere mostrarte cosas maravillosas que aunque crees saber, Él quiere que las veas como Él las ve, para que tenga un impacto duradero, eterno, poderoso en tu vida, y con tu vida durante el tiempo que vivas sobre esta tierra puedas impactar a otros. Cuando salimos de esta congregación, cuando salimos de este local, nosotros con nuestra propia vida damos testimonio de lo que somos. Con nuestras palabras damos testimonio de lo que hay en nuestro corazón. Con nuestros hechos damos testimonio de quién somos. Sé que dejamos mucho que desear. Ella misma, la de la historia, se sentía poca cosa, se sentía inútil. De hecho, la echaron fuera del instituto bíblico, ¿no? del instituto misionero. Y le dijeron, tú no tienes capacidad, ni tienes
la maestría que debes tener para ir de misiones, ¿no? Y poder ganar almas, ¿no? Ella no le hizo caso a eso. Qué curioso, ¿verdad? ¿Cómo es Dios cuando coge a una persona y la gana, la ama y ella se siente amada? No le importa nada, no le importa que le digan tú no vales, tú no sirves. No importa la política. Hoy es día de elecciones. No importa la política que esté de turno. ¿Sabes lo que nos manda el Señor? Orar por nuestros gobernantes, por aquellos que eligen los ciudadanos. Sea cual sea, el que te guste o el que no te guste. Aquel que dice que va a hacer una cosa y después hace otra. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios lo que ha dicho ayer lo dice hoy y lo dirá continuamente hasta que se cumpla su palabra, la totalidad de su palabra. Estas personas estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban. Va a haber gente que se burle de ti. Y te digo más, es necesario que así sea. Esta chica, para prepararse para irse de misiones a China, a un lugar donde no conocía el idioma, a un lugar inhóspito, sola, decidió ir a la calle a predicar el Evangelio para que cuando se burlaran de ella, ella pudiera, de alguna manera, empezar a aprender lo que le esperaba mucho más allá, que igual serían cosas peores. Y lo narra en esa historia, ¿no? Pero mucho más allá de salir y de ponerte a predicar fuera, cuando lo haces en tu día a día, cuando lo haces o cuando le hablas a alguien, en ocasiones habrá gente que se burle de ti y te ignore y te llame loco o te han lavado la cabeza o yo qué sé, todas esas cosas y palabras que nos han dicho muchas veces. El problema de todo esto es que en ocasiones olvidamos que nosotros hemos estado como ellos están, sin Dios. Por eso debemos de recordárselo y debemos de recordárnoslo a nosotros mismos. Nosotros hemos estado ahí, fuera, sin Dios. Y nuestras vidas cayeron en picado hasta el mismísimo suelo, donde ya no pudimos bajar más bajo muchos de nosotros. Y recordamos nuestra vida sin Dios como era. Y ahora la recordamos con Dios y podemos tener una perspectiva diferente a como la tiene la gente que no tiene a Dios en su vida, aunque se burlen de nosotros. He visto a muchos cristianos cuando se burlan de ellos enfadarse, mosquearse, ponerse en la carne. ¿Cómo? No podemos predicar el Evangelio en la carne. ¿Vale? ¿Estáis ahí? No podemos hablar de Dios, del amor de Dios en la carne. Porque alguien te esté insultando, porque alguien te esté menospreciando, porque alguien te diga que estás colgado, porque alguien te diga que te han lavado la cabeza. No podemos entrar en ese camino. El enemigo intentará llevarnos a esa área, porque esa área la domina. Esa área es su área. El razonamiento, el pensamiento, todo. Estos días atrás hablamos en casa, ¿no? sobre cómo está el mundo, sobre cómo la gente piensa, sobre cómo las palabras se enlazan unas a otras haciendo remolinos de filosofías sin fin que no tienen la mayoría ni sentido. Pero Dios, en esta mañana, nos da un nuevo toque y nos abre un nuevo camino para que entendamos que Él no nos quiere solamente sentados donde estamos. No nos quiere solo en un lugar congregándonos, que es bueno para aprender las cosas y recordarlas y edificarnos en Cristo Jesús. Nos quiere activos cada día de nuestra vida fuera de este lugar, dándole la gloria y la honra a aquel que vive por siempre y para siempre. Realmente en este momento estaban ocurriendo cosas tremendas en aquel lugar. ¿Te gustaría estar allí? Amén. ¿Por qué? ¿Por qué te gustaría estar allí? Porque hablaban nuevas lenguas. Yo sé que a todos nos gustaría estar allí, ¿verdad? Pero a mí me gusta estar aquí hoy. Porque tenemos las mismas oportunidades que ellos.
Porque realmente aún ellos, a pesar de haber caminado con el Maestro, de haber vivido y comido con Él, sintieron temor, sintieron pánico, sintieron pavor, sintieron incredulidad, se les vino el mundo abajo como a nosotros se nos ha venido muchísimas veces. Por eso la Escritura dice que bienaventurados los que creyeron. ¿Sin qué? Sin haber visto. Sin haber visto. Hoy es el mejor día, hoy es mucho mejor día que aquel día de Pentecostés. Porque se ha recorrido un camino tremendo, anunciando el nombre de Cristo Jesús, hombres y mujeres que amaron a Dios hasta lo sumo y dieron sus propias vidas, dieron todo lo que tenían, porque este testigo lo tomásemos hoy nosotros, y de ti y de mí depende lo que hagamos con él. Por eso que podemos enfanzarnos en luchas, en peleas, en carnalidades absurdas, en vanidades, o integrarnos en comunión con el Espíritu de Dios y poder ser nuevas criaturas, cristianos inofendibles, hombres y mujeres capaces de amar a Dios y a su prójimo, aún a pesar de que le estén escupiendo y clavando en una cruz. Yo me acuerdo de las palabras del Maestro: perdónales, Padre, no saben, estos que ves, estos que me están escupiendo, que están insultándome, que me están clavando las manos y mis pies, no saben lo que hacen. Perdónales. Oh, cuánto me gustaría sentir esto. Cada día de mi vida, cuando alguien me dice algo que ofende mi vanidad, mi orgullo, perdónale, Padre, que no sabe lo que hace. Bendícele, transfórmale, cámbiale y cámbiame a mí al mismo tiempo. ¿Sabes? Aquí Pedro se levantó y promulgó el primer discurso de millones que se predicarían por toda la tierra. De millones de hombres que fueron levantados para predicar el Evangelio. Y no hablo desde un púlpito. Cuando Cristo Jesús te perdonó, te capacitó para hablar y testificar de Él. Cuando el Señor en esa cruz te perdonó, te dijo que este día pasaría y que a Él le gustaría contar contigo. Pedro, en el 14, se puso de pie, se envalentonó, digámoslo así, ¿verdad? Y lo hizo además con los otros 11. Y alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Qué tremendos, ¿verdad? Hombres que en ocasiones habían sido solo pescadores, que no eran doctos demasiado porque como nosotros aún no tenían en sus manos la palabra de Dios, pero habían sido impactados con eso que impactó el corazón de aquella joven que fue a China. Dice: oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, estos no están borrachos. Lo que está ocurriendo, dice, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Les está diciendo: parad, pensad, reflexionad, mirad la hora que es, como para que estos estén bebidos. Pero vosotros que sois doctos, que sabéis las Escrituras, mirad lo que dice el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, y esto es de lo que nos olvidamos muchísimas veces, dice Dios, porque a Dios hay que creerle. A Dios hay que creerle. Si te acercas a Él, tienes que creerle. Y el problema muchas veces de la iglesia evangélica de hoy es que está buscando la superficialidad total. Esperemos que esta pequeña congregación no sea una de esas partes de la iglesia evangélica a nivel mundial que busca esta superficialidad. Que escucha a Dios y que si algo de Dios llega a su corazón se pregunta el por qué y reflexiona sobre ello y saca conclusiones para ver la obra de Dios en su vida, para ver la mano de Dios en su vida. Dice la Escritura que en estos postreros días el profeta decía: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Sabes? Hay una tendencia a irnos a los extremos. Y cuando los encargados de anunciar el amor de Dios se van a los extremos, ocurren cosas malas. Porque ocurrió en la antigüedad, aquellos encargados de ser el testimonio, el testigo fiel de la obra de Dios en la tierra, pasaron a adulterar la palabra de Dios y a creerse lo que no eran. Por eso le llamaban escribas y fariseos, hipócritas. Y esto puede ocurrir hoy en la iglesia de hoy en día, tranquilamente. El problema es que o vamos al extremo total, cuando Dios no habla ni profetiza ni da ningún sueño, pero se dice que así es, o simplemente no lo hacemos porque sabemos que otros lo han hecho y no era de Dios. Lo que está claro es que el Espíritu Santo sigue obrando con poder en las vidas y sigue animando a su iglesia a que se arrodille cada día delante de Dios, a que busque su presencia para que esto sea una realidad en cada uno de nosotros. Pero ¿cómo vamos a poder profetizar? ¿Cómo vamos a poder soñar algo de parte de Dios? ¿Cómo vamos a poder tener visiones? ¿Cómo vamos a llenarnos del Espíritu Santo si no somos capaces de leer 5 minutos la Biblia durante toda la semana? Si no somos capaces de ponernos delante de Dios tan siquiera para decirle gracias. Y si lo hacemos a todo correr. Como alguien que, bueno, pues te tiene que decir algo y punto, y nada más, ¿no? Porque toca decirlo, ¿no? Dios no está buscando eso. Dios está buscando genuinidad. Está buscando tu corazón, lo profundo de tu ser. Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira tu corazón, lo hemos dicho hasta la saciedad. Y estas mismas cosas están para cada uno de nosotros, para que sigamos completando la verdad de Dios, para que sigamos completando el poder de Dios sobre la tierra en este tiempo y en todos los tiempos de todos los años, donde nos acordamos de aquel día, del maravilloso estruendo de Dios rompiendo y quebrando y dando vida a aquellos que le habían seguido, que en pocos días atrás habían escapado y corrido por donde fuera para salvar sus propias vidas, hasta que el mismo Maestro les aparece en varias ocasiones. Pero aún así sus corazones endurecen y en ocasiones aún están con sus dudas y con sus inquietudes. ¿Cuántas dudas, cuántas inquietudes hay en nuestra vida, verdad? ¿Sí o no? ¿Hay dudas? ¿Hay inquietudes? Tiene que haberlas, es necesario que las haya. Es necesario para que podamos ver el plan de Dios en nuestras vidas florecer. Y hay un detonante, que es lo que sientes por Él. Hay un detonante. Si tu corazón no palpita, si cuando adoras, alabas, escuchas la palabra de Dios, tu corazón no palpita, no siente, no se regocija, no se alegra en el Salvador tuyo, algo está ocurriendo en tu vida. Párate donde estés, párate donde estés, porque el Señor, después de tantos años, después de tanto trabajar en la vida de tantos hombres y mujeres alrededor del mundo, sigue teniendo la paciencia suficiente por aguantar nuestras rarezas. Y nos va a dar el tiempo que necesitemos para despertar del mal sueño y para ponernos manos en el arado, para poner nuestras manos en el arado. ¿Os acordáis de esa palabra? El que pone sus manos en el arado y mira para dónde, para atrás, ¿no es digno de qué? ¿Ves cómo no lees la Biblia? ¿Quién lee la Biblia? Tú ya sé. ¿Quién más lee la Biblia? Otro, Jesse. ¿Qué dice? Amén. Leamos la Biblia. Enterémonos de lo que pasa en ella.
el mejor libro que podemos tener en nuestras estanterías. Sepamos cuáles son los atributos de Dios, vivamos bajo su guía y su dirección, escuchemos y adentrémonos. Y Dios traerá a nuestro corazón, a nuestra mente. Tenemos este libro precioso en nuestras manos. A día de hoy tenemos un privilegio tremendo que otros hombres en la fe y mujeres en la fe no tuvieron en sus comienzos. Y tuvieron que hacerlo por puro instinto y por pura guía y dirección del Espíritu Santo. Dice la Escritura que el Señor derramará prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande del Señor. El día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto lo decía Pedro en su primer discurso. Y el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Hay un mayor privilegio que entender que después de la vida hay salvación? Que después de la vida se completan los tiempos de Dios en la vida de aquellos que creyeron. ¿Hay mayor privilegio que sentarnos en una silla de estas domingo tras domingo y entender que lo que nosotros necesitamos es seguir hacia adelante con un corazón así de grande, siguiendo empaparnos de la palabra de Dios, siguiendo, amando a Dios cada día más? ¿Hay mayor privilegio que este? ¿Sabes? Seguimos siendo instrumentos en manos de Dios y esto no lo tenemos que olvidar. Somos una congregación en número pequeña, somos quizás débiles, pero Dios sabe hacer grandes cosas con gente menuda, con gente pequeña. De ahí el título de ese vídeo que os envié, una mujer pequeña con un Dios grande. No te menosprecies, no menosprecies el día de las pequeñeces. Durante mucho tiempo he tenido que oír, sois pocos, la iglesia no crece, etcétera, 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 etcétera. Yo no sé si la iglesia crece o no, pero a día de hoy doy gracias a Dios por todos aquellos que pasaron por aquí y muchos de ellos aún que siguen, no solo apoyándonos, sino que siguen llamándome, que siguen diciendo las maravillas que Dios está haciendo en su vida. Ayer mismo Rubén, no sé si os acordáis de un peruano que llegó aquí hace muchos años. Rubén me llama, me manda de vez en cuando algún bueno, hacía tiempo que ya no lo hacía, pero ayer por mi cumpleaños lo hizo, ayer el viernes, por mi cumpleaños lo hizo, y me contó que Dios está haciendo grandes cosas en su vida, y que Dios está obrando a través de él y que con todo su corazón desea que lo siga haciendo. Y él hablará a otras personas y otras a otras y otras a otras, y no es de nosotros. Si la gloria es de Dios. Amén. Amén. Lo único que tenemos es que obedecerle, seguir haciendo lo que tenemos que hacer y amarle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea, les estaba relatando algo que ellos mismos habían visto, que la sociedad había recibido y había visto completamente la obra de un Redentor, de un Mesías, a los que algunos creyeron y otros no. A este, dice la Escritura, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándolo. Algo que estaba planeado, aunque la historia nos parece un poco dura, ¿verdad? Y fuerte, y seguramente pensamos que Dios lo podía haber hecho de otra manera. Pero lo hizo de esa para que entendamos una cosa, que todo aquello verdadero, que todo poderoso, que todo lo bueno, que todo lo de verdad necesita un esfuerzo inmenso y necesita dar todo de nosotros mismos. Si queréis que algo fructifique, si queréis que una semilla fructifique en un corazón, no puedes dar una verdad falseada. No puedes orar sin creer lo que oras. No lo puedes hacer.
Por eso el Señor nos reúne en lugares como estos para recordarnos que debemos de amarnos y que todo aquello que viene a contaminar nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida no proviene de Dios, porque hemos sido llamados a vivir de otra manera y a tocar el corazón de aquellos que están lejos y apartados del Altísimo. Por eso les recordó las maravillas que Jesús hizo. Vosotros mismos lo sabéis, le dice. A este entregando por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y ahora dice en el 24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella, porque David dice de él, recordándole las Escrituras a aquellos que sabían, a aquellos que parecían entender, o a aquellos que decían entender la verdad de Yahvé, de Jehová, del Dios Todopoderoso. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aunque mi carne descansara en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estaba hablando de ese trascendental momento en el cual Jesús es crucificado y a los 3 días resucita. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. En este verso decía, veía el Señor siempre delante de mí. Qué tremendo lo que estaba profetizando David sin saberlo. El rey David, sin haber conocido al Mesías. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Eso es lo que trae cuando conocemos al Maestro de cerca. Nuestra vida descansa en esperanza, aunque haya guerras alrededor, como decía él, aunque haya guerras alrededor de mí, yo viviré confiado, porque he confiado en el Poderoso, he confiado en el Señor, aquel que me sostiene, que me sustenta. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ni que decir tiene que Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, desciende del linaje de David. Aquí se cumplió la profecía. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, porque se le había aparecido en diversas ocasiones. Así que saltado, y porque obviamente habían ido a la tumba y no lo habían encontrado, así que saltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre, esto lo está diciendo Pedro, debía de ser un discurso apasionado, ¿verdad? Lleno de la unción del Espíritu de Dios, delante de hombres y mujeres doctos que sabían de leyes, que sabían, es que estaban atónitos, y muchos que desconfiaban y otros que incluso se burlaban. Pero él, lleno de la gracia y del Espíritu de Dios, seguía hablando. Así que saltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Qué tremendas palabras, qué tremendo discurso poderoso de un corazón que creía en fe lo que el Señor, lo que el Espíritu Santo a través de su guía y de su dirección estaba poniendo en su corazón. Un hombre que no había hablado delante de nadie nunca, un hombre que ciertamente y fervientemente estaba testificando de lo que Cristo había hecho en las vidas de ellos. Al oír esto dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Muchos de aquellos que estaban oyendo, ¿cómo oirán si no hay nadie que les predique? Conocéis la canción esa, ¿verdad?
Y es una verdad como una casa. ¿Cómo podemos tan siquiera pensar que alguien se puede convertir si no somos capaces de decirle que Jesús le ama y que es un pecador y que se tiene que arrepentir? Que Dios nos revista de gracia y poder, de esta misma gracia y poder, porque tenemos hoy la misma herramienta que ellos tuvieron, el poder del Espíritu Santo. Tenemos hoy la misma herramienta en nuestras manos. Tenemos a la tercera persona de la Trinidad. Hemos predicado sobre ella, hemos hablado de ella, pero eso no nos puede consolar ni llegar solamente a nuestros oídos. Tiene que cambiar nuestra estructura de hacer las cosas, de pensar, de oír y llevarnos a ser valientes, hombres valientes, mujeres valientes, que hablen la verdad, que no les importe la respuesta de aquellos que nos respondan a consecuencia de nuestras palabras. Aquí se compungieron muchos y les preguntaron, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, después de hacer un estudio de 3 años o 4. No, ¿verdad? Eso no, eso me lo he inventado yo. Pasa que en este tiempo nosotros ponemos varas a las ruedas, ponemos zancadillas a nuestros propios hermanos y los oprimimos, haciéndoles creer que si saben más, que si les hincha la cabeza con la palabra de Dios pueden ser mejores, y no. Lo que te tiene que hinchar Dios es el corazón. Y después eso te llevará a desearle y a conocer más de Él. A involucrarte, a depender, a no poder vivir sin Él, sin su presencia. Es cierto que cumplo 58 años y por la gracia de Dios cada día de mi vida es un regalo de Dios, cada día de mi vida es un milagro de Dios. Y no porque sea especial, sino porque yo sí lo siento, porque sé lo que Dios ha hecho en mi vida, porque sé lo que está haciendo y sé quién soy y sé lo que le cuesta enseñarme y sé lo que me cuesta a mí aprender sus cosas. A pesar de todo el bien que el Señor me ha hecho, quiero seguir en esa línea. No quiero apartarme ni un minuto, ni un segundo, pero sé que sigo dándole dolores de cabeza a mi Rey, a mi Señor y a mi Salvador. Por eso dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare, o sea, nosotros. Pedro ya estaba profetizando en nuestra conversión. Mirad, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Una sola palabra en Jerusalén transportó el tiempo y llegó hasta este día. Tremendo, ¿a que sí? ¿Es tremendo para vosotros o qué? ¿O nos vamos a tomar algo hoy por ahí? A ver, paramos de predicar. Hay gente que se aburre cuando se predica más de media hora. Antes escuchaba, disertaba horas y horas acerca de la verdad de Dios. Y nadie se cansaba porque eran llenos, sino se cansaban de recibir, de llenarse del Señor. Sed salvos, dice, de esta perversa generación, acabo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y en el versículo 40, antes de ese, dice, y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación, la misma que la nuestra, los días de hoy o peor, esta todavía. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y todos estaban unánimes, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una sola predicación. Hoy el corazón de las personas cada vez está más duro, cada vez se necesita más unción, se necesita que romperlo con mazos. Pero bueno, lo que sí sabemos es que
si no cogemos el mazo con nuestras manos y lo guía el Espíritu Santo al corazón y no nos abre la boca el Señor para hacerlo, nadie se podrá convertir. Por eso, en esta mañana solo os quiero dejar un mensaje muy claro de que sois potencialmente como Pedro. Somos como Pedro potencialmente. Estamos en aquel día potencialmente, sabiendo de que Dios se está moviendo con poder y con otras circunstancias, con otro tiempo, en otro momento, en otras historias, pero se está moviendo. Y nosotros debemos de aprovecharlas en nuestra generación, porque cuando pase nuestra generación ya no podrás aprovechar nada, ya otra generación tendrá que hacerlo. Por eso, cierra tus ojos en esta mañana. Y si algo de lo que he dicho en esta mañana, si algo de lo que he leído en la palabra de Dios lo ha transportado el Espíritu Santo a tu corazón, si algo de lo que has oído aquí, aunque sean unos minutos o unas palabras de lo que he dicho, te ha tocado y sabes que es de Dios, ábrele tu corazón. Permítele al Señor sembrar en esa buena tierra para que esa semilla crezca y fructifique en tu vida y para que no haya nada ni nadie que te pueda impedir hacer la voluntad de Dios. Porque el enemigo está como león rugiente y cada día nos pone más cosas delante para que tropecemos en ellas, para que dejemos las cosas de Dios, para que nos despreocupemos de estas cosas que nos dan vida, para que dejemos de hablar de aquel que nos ha hecho tanto bien. Padre, tú ves el corazón de mis hermanos, tú ves mi corazón, tú ves todo lo que hay, Señor, bajo el sol. Por eso en esta mañana, Señor, yo clamo a ti, Señor. Y como en aquel tiempo de Pentecostés, como en aquel tiempo, en aquellos momentos, Señor Dios. Oh, mi Rey, Señor, tú obraste con poder en la vida de aquellos que te siguieron a pesar de sus debilidades y a pesar de sus incredulidades, Señor. Así nosotros te pedimos hoy también, Espíritu, que desciendas en nuestra vida con tu palabra, Señor, golpeándonos. Oh Dios, compasión en nuestro corazón, para que una vez salgamos de aquí, Señor Dios, oh Dios, podamos manifestar el olor grato de la esperanza que hay en nosotros, la que tú has puesto en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús.